tema muy curioso, muy creativo, se llama Obedece. Jonás, te toca ir a Nínive. Aplaudimos otra vez. Perdón, es que ese servicio de amor y vida pues me dejó a mí también medio turbada, porque dentro de 2 días mi hijo menor cumplirá 13 años también de haberse ido, y como que me siento fuera de balance. Pero gracias a Dios que no soy yo, sino la divinidad a través de mí la que va a hacer el trabajo. Y bien, amigos, es un placer, un privilegio compartir mi conciencia con ustedes durante este servicio devocional que la divinidad en mí ha titulado Obedece, Jonás, te toca ir a Nínive. Y como siempre, con corazones gozosos y agradecidos, vamos unánimemente unidos a dar gracias por la seguridad de que no yo, sino la divinidad en mí entrega el mensaje en esta mañana, y porque no ustedes, sino la divinidad en ustedes lo recibe y lo revela a cada cual conforme a su estado de conciencia y al orden divino establecido. Y porque sabemos que es así, decimos juntos: amén. Bien, amigos, como muchos de ustedes saben, este servicio fue el servicio que la divinidad a través de mí pues se entregó en Unity Village, en el retiro de el mayo pasado. Y aunque yo no soy muy dada a repetir servicios, pues me llegó el llamado por diferentes canales de que debía compartirlo con ustedes aquí en Unity Dominicana. Y esta vez pues decidí ser obediente. Y digo que esta vez decidí ser obediente porque la primera vez que llegó el llamado a mí para cumplir esta misión, yo no quería ser obediente. O sea, yo simplemente rechacé, o sea, de una manera, o sea, firme, no. Y mi mente, mi intelecto, mi personalidad me dio excusas muy, muy buenas, por lo menos para mí, para rechazarlo. O sea, no hubo sentimiento de culpa, simplemente pensé que no. Pero el cerco, pues, se fue estrechando y llegó un momento en que no hubo manera de decir que no, sino simplemente decir, sí, me toca ir a la villa. Pero ese sí no provocó un gozo en mí, sino más bien un sentimiento, una emoción muy parecida al disgusto, como cuando tú sientes que tú estás haciendo algo porque tienes que hacerlo, pero que tú no entiendes por qué. Y como gracias a todas las experiencias que me ha tocado vivir en esta función de vida, he aprendido en esta filosofía que las casualidades no existen. Si me tocaba era por algo. Lo que yo no sabía era por qué. Y fui a la fuente, al lugar donde están todas las respuestas, a la divinidad que no evade preguntas. Y allí confirmé una promesa y descubrí varias cosas. Confirmé que si yo clamo, se me responde. Y cuando empecé a revisar, a profundizar en mis excusas, descubrí que cada una de ellas tenía una careta. Cada excusa, que para mí era excelente y era válida, tenía una careta. Y detrás de esa careta descubrí el lastre más grande que nosotros los seres humanos podemos cargar en nuestra mochila. ¿Alguien sabe cuál es ese? ¿Alguien que se atreva? El miedo.
Cuando yo le quité la careta a cada una de mis excusas, me encontré con el miedo. Tenía miedo al compromiso. Tenía miedo a la responsabilidad. Tenía miedo a salir de mi zona de confort, que representa para mí la palabra revelada. ¿Y por qué no? También yo Unidad Dominicana. Tenía miedo, más que nada, y ese era el más grande, a no llenar las expectativas de la persona que iban a estar allí, que iban por 4 días a la villa a buscar algo que yo no sabía si yo estaba preparada para darlo. Pero lo más importante, tenía miedo a no llenar las expectativas del canal a través del cual el llamado había llegado a mí. Y cuando le di la cara al miedo, como siempre le dije, les digo, pues la verdad se hizo, se reveló ante mí. Y me di cuenta de 3 cosas. La primera fue un golpe a mi ego. O sea, no eres tú, es la divinidad a través de ti la que va a entregar ese mensaje. O sea que no te toca a ti llenar o no llenar expectativas. La segunda cosa que se me reveló es que cuando Dios llama, llama. Y la más importante que se encuentra en Proverbios es que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero los propósitos de la divinidad son los que prevalecen. Yo tenía muchos planes para no ir, provocada por mi miedo, ser pionera en un evento de esta naturaleza, cuyo éxito o permanencia en el tiempo dependía de lo que allí pasara, era mucho para mí. Pero la divinidad me reveló la verdad y me encontré en el estado de conciencia simbolizado por Jonás. Esa fue la historia, fue a través de Jonás que yo adquirí o recordé la enseñanza que esa experiencia estaba trayendo a mi vida. Y esas primeras palabras que dan nombre al servicio y que parecieran simplemente eso, una palabra, son para mí como el abecedario de Dios. Porque esas palabras, en esa hora, yo le voy a decir el mensaje que eso guarda para mí. Obedece tu llamado y serás bendecido y serás bendición. Deja ir tus miedos, rinde tu personalidad y entrégala al Cristo y permite que Él te guíe en la dirección correcta para cumplir tu propósito, para cumplir tu misión. Y luego de esta larga introducción y de una cuasi caída, estamos listos para hablar de Jonás. Y para hablar de Jonás, voy a decirles algo, le voy a hablar de actitud. Usted sabe que todos nosotros aquí, como cristianos practicantes, sabemos que la vida es cuestión de actitud. Pero cada una de nuestras actitudes se apoyan en creencias. Esas creencias pueden ser heredadas de la cultura de la raza o pueden ser experiencias. Si usted cree que un evento en su vida llegó para pasar, su actitud será de esperanza, de expectativa, porque usted sabe que al final del túnel, al final de la oscuridad, que a lo que lo conduce esa experiencia, pues simplemente encontrará la luz. Pero si usted cree que una experiencia llegó a su vida para quedarse,
pues su actitud será de dolor, de tristeza, de desesperación, de depresión, de enfermedad y de muerte. Entonces, nuestras actitudes están directamente relacionadas con nuestras creencias. Esas creencias, pues, provocan en nosotros o activan en nosotros emociones. Emociones de alta frecuencia, que son los atributos de la divinidad en nosotros, o emociones de baja frecuencia, que son nuestras emociones tóxicas, que yo llamo lastres. ¿Qué pasa? Que Jonás tuvo una actitud, o asumió, o decidió asumir una actitud equivocada. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros lo conocemos como el profeta desobediente. Entre las actitudes, o sea, los lastres que hicieron que Jonás asumiera esa actitud incorrecta de desobediencia, se encuentran esos tres que usted ve en color azul. Los que estudian estas cosas dicen que hay 111 lastres. Jonás solamente tuvo 3, aunque también tuvo miedo. Él le tenía miedo a aquella gente. Entonces, esas 3 emociones tóxicas, esos 3 lastres fueron los responsables de que Jonás, un profeta, una persona que tenía una relación de comunión e intimidad con Dios, que sabía que Dios era omnipresente y omnisciente, y todo, él podía escuchar la voz de Dios. Sin embargo, él olvidó todo eso gracias a sus lastres y terminó asumiendo una actitud que lo llevó a cometer, o sea, algo que no lo hizo feliz y que le trajo grandes consecuencias a su vida, ¿sí? Jonás es considerado un profeta desobediente, por eso yo quiero que veamos lo que el señor Fillmore dice acerca de su opuesto, la obediencia. En su libro La Palabra Revelada, en la página reveladora, en la página 156, el señor Fillmore nos dice que la obediencia es la comprensión que el hombre adquiere de su relación con Dios, que se manifiesta como obediencia cuando el hombre expresa el principio divino, el principio crístico. O sea que si Jonás es considerado un profeta desobediente, simple y llanamente porque él no pudo mostrar ese principio, y no pudo mostrarlo porque sus lastres le impidieron asumir una actitud correcta ante el llamado que recibió de la divinidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Ay, no, vamos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ustedes no tienen micrófono, yo casi no lo oigo. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? Así estoy segura que cuando usted salga por ahí le pregunten de qué hablamos aquí, usted sepa lo que va a decir. Gracias, Dios. Pues nada, resulta que Jonás es reconocido como un profeta desobediente porque no logró, pues, cumplir o expresar el principio divino, porque sus lastres le hicieron olvidar la verdad que conocía, apoyado en una verdad que era su verdad, no era la verdad del principio divino. Para hablar de Jonás y entender cómo sus lastres fueron responsables de su actitud, recuérdense que les dije que había esas emociones, esas creencias se apoyaban en lo que heredamos de la raza o en lo que en nuestra vivencia, resultado de nuestras experiencias. Jonás tuvo de las dos. O sea, él no asumió una actitud equivocada simplemente porque sí, sino porque sus creencias, sus lastres lo llevaron a eso. Por eso quiero que hablemos del contexto histórico y lo veamos de acuerdo a cómo lo ve el señor Fillmore. Fíjese usted, Jonás era un profeta, su historia se encuentra en el Antiguo Testamento y está clasificado como un profeta menor.
los que estudian la Biblia, y son todos los cristianos que aquí nos encontramos, sabemos que los profetas están clasificados en dos, profetas mayores y profetas menores. Pero el que sea mayor o menor no depende de lo mucho que sepa o de lo trascendente que fue su mensaje o de lo mucho que hizo, sino del tamaño de su libro. El libro de Jonás es un libro pequeñito, es un libro que solamente tiene 4 capítulos. Contexto histórico. De Jonás se habla una sola vez como profeta. Y yo creo que, Magali, es en el libro de Crónicas, ¿no?, que lo menciona. O sea, son 2 letricas que se habla de su trabajo como profeta. En este libro, que es uno de los libros más controversiales de la Biblia, pues está su historia. Algunas personas dicen que a lo mejor eso ni siquiera lo escribió él porque está escrito en tercera persona, no en primera. Entonces, el contexto histórico, dice el señor Fillmore que este libro fue escrito como una protesta a la religiosidad y al racismo del pueblo judío. El señor Fillmore nos dice si fue cierto o si no fue cierto. O sea, eso nos interesa a los cristianos practicantes. Pues dice el señor Fillmore que Nehemías, que simboliza, es un profeta, simboliza el valor, pues construyó los muros de Jerusalén en 52 días. Entonces, eso hizo que el pueblo se sintiera muy contento y muy receptivo. Dice el señor Fillmore que cuando los gobernantes, pues, las obras de un gobernante hablan más que sus palabras, el pueblo se encuentra abierto para recibir lo que él proponga. Esdras, otro profeta de la época, que simboliza el orden, se dio cuenta de eso y decidió establecer unas disposiciones luego de pasarse no sé cuántas horas en la plaza pública, y todo el pueblo lo aceptó. Dice el señor Fillmore que esas disposiciones fueron muy beneficiosas porque mantuvieron la pureza del judaísmo. O sea, el cumplirlas hizo que el judaísmo se mantuviera puro, pero fueron perjudiciales porque la gente, llegó un momento en que se hicieron una carga tan pesada para el pueblo, y fue gracias a ese peso que sentía la gente que se escribieron libros como el de Jonás, como el de Ruth, como el de el mismo Job. Dice el señor Fillmore que entre esas disposiciones se encontraban 4 muy importantes que hoy nos dan una maravillosa enseñanza espiritual. La primera de ellas, cuando él leyó, dijo: los judíos no se pueden mezclar con los extranjeros, con los gentiles. Dice el señor Fillmore, o sea, no solamente no se podían casar, sino que no podían predicarles, no podían compartir su filosofía con nadie que no fuera judío. Dice el señor Fillmore que en este tiempo eso nos sirve a nosotros. Usted sabe que los pensamientos, que los judíos simbolizan pensamientos puros, y que los gentiles pues significan pensamientos materiales. Dice el señor Fillmore que son útiles para nosotros hoy día porque dice que no mezclemos, que mantengamos pues separados eso, porque si no creamos, como dice la Biblia, un yugo desigual, una casa dividida. La segunda disposición que dio Esdras al pueblo judío era que guardar el sábado. Dice el señor Fillmore que eso también nos beneficia a nosotros, que sabemos que tenemos que sacar un tiempo para tener comunión e intimidad con esa presencia que es Dios en nosotros. La tercera era guardar el año sabático. Sí, un año sabático. Eso consistía en que los judíos iban a trabajar la tierra por 6 años y el 7º año la iban a dejar descansar. Y dice el señor Fillmore que eso también es un mensaje para nosotros, porque nos recuerda
que debemos honrar la Madre Tierra, pero lo más importante de ese año sabático era que durante ese año que usted no cultivaba la tierra, usted tenía que condonarle la deuda a un compatriota. Entonces dice el señor Fillmore que ahí pues nos enseña que debemos pues en momentos como ese pues tratar de dar y ayudar a las personas pues que nos rodean, aunque no solamente sean nuestros compatriotas, porque esta gente estaban cerrados. Y el último era que el que vive del altar, el que trabaja en el altar, debía vivir del altar. Él propuso que la gente pues sostuviera económicamente a todos los ministros de la iglesia, de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasa? Dice el señor Fillmore que esas 4 disposiciones fueron buenas para nosotros y para ellos en su tiempo. Pero cuando la carga se hizo pesada, pues la gente empezó a rebelarse y por eso aparece la historia de Jonás. O sea, la gente empezó a sentirse mal porque, la ley se empezó a aplicar, se aplicaba sin amor. La gente se volvió religiosa, o sea, ya no le importaba otra cosa. Entonces, luego de esto, sí, vemos que el racismo y la ley sin amor fueron las razones de acuerdo al señor Fillmore, lo que inspiró la escritura de este libro que nos da una enseñanza fabulosa. Y ahora sí vamos a la historia de Jonás, pero yo sé que aquí todo el mundo anda con su Biblia, pero de todas formas el coro tiene una canción que nos narra la historia de Jonás y yo quiero que usted pues escuche la historia en canto, ya que todos pues la hemos oído en la escuela dominical, todos la hemos leído y ahora lo vamos a escuchar cantando, ¿sí? Dijo Jehová, Jonás, a Nínive debes ir a predicar, Póngale mucho cuidado. pues su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Y Jonás En una nave se embarcó para huir de la presencia de Dios. Pero Jehová el mar lo hizo zozobrar. y así hacer cumplir su perfecto plan. Y Jonás dijo a la tripulación: échenme al mar y él se azotará. Jehová un gran pez tenía en el mar, y una vez más se hizo su santa voluntad. Jonás a Nínive fue a predicar,
perdonó. Y Jonás dijo a la tripulación: échenme al mar. y el mar se aquietará. Jehová, un gran pez tenía en el mar, y una vez más su santa voluntad. Jonás, A Nínive fue a predicar, y Jehová sus errores perdonó. Gracias Dios. Esa es la historia de Jonás. Ustedes escucharon que Jonás recibió palabra de Jehová para ir a predicar a Nínive. Y Jonás no le gustó este llamado y tomó la decisión de no obedecerlo. Pero siendo un profeta, como les dije antes, que tenía comunión e intimidad, él sabía en su corazón que no había forma de esconderse, pero él trató. Descendió a Job, y usted sabe que descender quiere decir bajar en conciencia, descendió a Job y fue a tomar, allí tomó un crucero que lo llevó a Tarsis. Tarsis era el lugar habitado más lejano del mundo, hasta donde llegaba el mundo en ese tiempo. O sea, él Jehová lo mandó para la izquierda y él decidió pues coger la derecha. Él dijo no. Pero a él no le gustó el llamado y por eso le hablé de las actitudes. No simplemente porque no le gustara. Mire por qué él no aceptó el llamado y por qué hoy tú y yo conocemos, o el mundo cristiano conoce a Jonás como el profeta desobediente. Mire, él odiaba a los ninivitas. Y odiaba a los ninivitas porque desde pequeño, y ahí viene la creencia, resultado de la herencia, de la cultura de la raza, a él le tocó ver la crueldad de este pueblo. Pero también vienen las vivencias. Dicen, y esto no está en la Biblia, sino que lo dicen los tratados, que él... la madre de Jonás fue asesinada por esta gente. Era un pueblo de gente muy mala, asesinos crueles que mataban solo por matar. Dice que a la mujer embarazada la mataban, pues le abrían la barriga y le sacaban el bebé. O sea que Jonás no quería saber de los ninivitas, los odiaba. Y eso es un lastre. Eso es odio. Claro, dice el Señor firmó que lamentablemente no conocía lo que nos enseñó el Maestro Jesús, de que amemos a nuestros enemigos y que estemos bien con lo que nos hacen daño. Dice el Señor firmó, él no conocía esa parte. El punto es que, segundo lastre, resentimiento. O sea, Jonás tenía resentimiento y eso es falta de perdón hacia los ninivitas. Él decía que un pueblo sin Dios no merecía la oportunidad que le dio Jehová. O sea, que Jehová le dijo, ve y predícale a este pueblo. No se lo dice la canción, no sé si usted pudo escuchar muy bien. Ve y predícale a este pueblo que su maldad ha subido ante mi presencia, que se arrepientan, que si no se arrepienten, entonces yo voy a destruirlo. Pero si se arrepiente, yo les doy perdón y salvación. Entonces esa fue la parte con la que Jonás no estuvo de acuerdo. Él dijo, pero esta gente tan mala, esta gente sin Dios, no se merecen una oportunidad como esta.
Y la última es que ese llamado le llevaba a los judíos un metamensaje. Recuérdense que los judíos tenían el complejo, todavía lo tienen, del pueblo elegido. O sea que ellos eran únicos para Dios. Y ese mensaje decía que el perdón y la salvación estaban a disposición de todo hombre sin importar el lugar de donde viniera. Eso le decía a los judíos, oye, no hay acepción de personas. El que se equivoca y se arrepiente, sea judío o no sea judío, tiene pues la opción de ser perdonado y ser salvado. Esas fueron las razones por las cuales Jonás decidió escapar de Jehová. Así se embarca, va y toma su crucero hacia Tarsis. Cuando llega al barco, sigue descendiendo y baja a la parte más baja del barco. Allí se acomoda y allí se queda dormidito, sin ningún sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan lo que les dije yo al principio cuando yo me negué? Sin ningún sentimiento de culpa, o sea, porque hay excusas y muy buenas. En este caso, el que tenía problema era Jehová, que estaba ofreciéndole a esta gente tan mala, pues, oportunidades. Entonces, dice el señor Fillmore que Jonás representa el estado profético de la mente que cuando se aplica sin amor divino nos hace esclavo de la ley de causa y efecto, de acuerdo a la cual el hombre que se equivoca, el hombre que yerra, el hombre que peca, no tiene derecho a ninguna otra cosa que no sea el castigo. Y quizás nosotros nos encontremos en ese estado de conciencia en algún momento de nuestra historia. Cuando vemos a esas personas que ya cumplieron una condena, pero creemos que no ha sido suficiente. O cuando vemos personas que hacen algo que nosotros mismos le tiramos su sentencia. Deben fusilarlo en el Parque Independencia, deben hacerle, o sea, de eso se trata ese estado de conciencia de Jonás. O sea, ese prototipo, ese estado profético de la mente que cuando se aplica sin amor divino, pues simplemente nos hace esclavos de la ley de causa y efecto. Dice que es el prototipo de hombre que cree lo que cree y lo que cree es la verdad. O sea, él creía que los ninivitas no merecían nada y para él esa era su verdad. Y esa verdad superó esa relación que como profeta él tenía con Dios. No se sentía inspirado a colaborar en la salvación de un pueblo malvado como ese, que solo merecía castigo y no merecía ninguna otra cosa. Entonces vemos que los lastres de Jonás, religiosidad y racismo, que fueron lo que el maestro encontró cuando llegó aquí. Recuérdense la historia de la samaritana y todo eso. Pues esos lastres superan la intimidad del profeta y él se va de Job a Tarsis y desciende en conciencia, se duerme y todo. Mira lo que le decía, mira dónde está Nínive y mira dónde está Tarsis. O sea, fue de extremo a extremo, huyendo de algo que él sabía que no podía huir, que era de la presencia del Dios al que él servía. Y esa es la enseñanza número 1. Conciencia dormida. Cuando nosotros nos metemos y creemos que lo que nosotros creemos es la verdad, cuando nosotros nos establecemos en el estado de conciencia simbolizado por Jonás, nuestra conciencia se duerme. No nos sentimos culpables de nada. Nosotros pensamos que el que está equivocado es el otro, porque lo que yo creo, o sea, lo que creía Jonás, o sea, los ninivitas, esa gente no se merecen nada. El que tiene problemas es Jehová, que quiere ayudarlos. Todas las excusas que nos inventamos para no hacer lo que tenemos que hacer. Porque siempre es más fácil, como Adán en el huerto, en el jardín del Edén, hacer nuestra voluntad, que como Jesús en Getsemaní, hacer la voluntad del Padre.
ese estado de conciencia de Jonás, dice el señor Fillmore, que aparece en nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos tan, queremos ser tan rectos y queremos que las cosas se hagan de una manera tan perfecta que el amor, el perdón y la misericordia simplemente pasan a otro término. Ese estado de conciencia de Jonás en nosotros es el que no pasa páginas, el que no olvida, el que vive en el pasado, el que esto me lo hicieron y debe pagar por eso y yo lo olvidé, pero no, digo, yo lo perdono, pero no lo olvido. O sea, ese estado de conciencia de Jonás es el estado de conciencia que no es capaz de ver en la persona que se equivoca el Cristo que en él vive. Es ese estado de conciencia que nos impide ver, o sea, agradecer el privilegio que se nos está dando de ir a compartir aquella verdad que por gracia ya nosotros recordamos. Cuando nosotros actuamos de esa manera, que solamente seguimos lo que nos dice nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto, porque creemos que esa es la verdad y esa verdad supera pues la verdad que está en nuestro corazón, grandes tormentas llegan a nuestra vida. Y eso pasó con Jonás. Tormentas llegan a nuestra vida que no sabemos por qué llegan, pero llegan. Ya cuando Jonás está dormido allí, una gran tormenta se desata en alta mar. El capitán de la nave y los tripulantes empiezan a usar todo lo que saben como marineros expertos para detener la tormenta. Incluso lanzan la carga pesada, pero nada, la tormenta se hacía cada vez más fuerte y más fuerte. Y ellos decidieron pues hacer una rifa. Y que resulta que todos los números los tenía Jonás. Bajaron y el capitán de la nave le dice con el pie: despiértate, dormilón, y ora. A ver si tu Dios, pues, resuelve esta situación. Jonás solamente le preguntan de dónde tú vienes, qué tú hiciste, o sea, para que esto esté pasando, algo grande tú tienes que haber hecho, pero Jonás no da ninguna explicación, por lo menos la Biblia no lo dice. Jonás simplemente le dijo: oye, esta tormenta no se va a calmar a menos que ustedes no me lancen al mar. Cuando ustedes me lancen al mar, todo volverá a la calma. Y aquí está la enseñanza número 2. Yo siempre les digo que nadie se cruza en nuestro camino por casualidad. Todo el que se cruza en nuestra vida con amor o dolor por medio viene a enseñarnos o aprender algo. Y aquí vemos el maestro y vemos el discípulo. Jonás fue el maestro con esa gente, porque Jonás le enseñó responsabilidad. Él asumió: esta tormenta está llegando a nuestra vida porque por mí, yo soy el responsable. Salgan de mí y esto se acaba. Pero la tripulación le enseñó a Jonás algo más importante: compasión y perdón. Fíjense que ellos no querían lanzar a Jonás. No querían, ellos hicieron lo imposible para no hacerlo. O sea que ellos mostraron por Jonás, aún sabiendo que él era el culpable de que casi se murieran en esa tormenta, compasión y perdón que Jonás no pudo expresar hacia el pueblo de Nínive. Eso le enseñó la tripulación a Jonás. Y Jonás, como les dije al principio, muchos son los planes en el corazón del hombre. Él pensó que su plan de esconderse era el mejor de los planes, para darse cuenta de que por muchos planes que tú tengas, por muy buenos que te parezcan, y eso va para nosotros también, oye, son los propósitos de la divinidad los que van a prevalecer. No importa dónde él se fuera, no importa lo hondo que se metiera, o sea, le tocaba. Entonces, cuando ellos
ya toman la decisión porque ven que no hay manera de calmar la tormenta, pues deciden, dice, bueno, ni modo, lo lanzamos. Pero antes de lanzarlo, ellos hicieron votos, ellos oraron, y eso es otra de las cosas que hace este libro controversial, porque dice que eran paganos, pero dice que ellos oraron, ellos no querían y que hicieron votos porque no sabían si estaban derramando sangre inocente. Entonces, cuando lo lanzan, como los propósitos de la divinidad son los que prevalecen, Jehová Dios dispuso que hubiera, creo que este man está aquí, que hubiera un gran pez. ¿A esa imagen no vino? No está ahí. Hubiera un gran pez esperando a Jonás para tragárselo, porque que no le tocaba ahogarse, le tocaba ir a Nínive. Entonces, ¿qué pasa? Que el pez se lo traga, y esa es otra cosa que hace en este libro controversial. Un hombre que vivió y sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Entre todos los ácidos gástricos y todas aquellas cosas que la doctora puede decirnos, pues el hombre sobrevivió. Y cuando sobrevivió, ya en la cima, o sea, ustedes recuerdan nuestro seminario, en la cima con ese, aquí estoy, en la cima con ese, Jonás ora y alaba. En el fondo de la panza del pez, él invoca y dice, vamos a decirlo juntos, esta fue la oración de Jonás cuando se vio en el vientre del gran pez. Pidió cacao. Vamos. Y dijo, vamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y él clamó, se asustó, se arrepintió y decidió cumplir con su misión. Y Jehová Dios dispuso que pues el gran pez pues lo lanzara, pero no en Nínive, no, en tierra firme, en el mismo lugar donde él se embarcó, para que tuviera que caminar hasta Nínive, que fue para allá que lo mandaron. Entonces, fíjense que cuando él sale de allí, él se va dispuesto a cumplir con su misión. Pero fíjese qué pasa, que a veces nosotros creemos una cosa, pensamos otra cosa, decimos otra cosa, sentimos otra cosa y hacemos todo lo contrario. O sea, él salvó su vida y él dijo, ok, voy a predicar a Nínive. Dice el señor Fillmore que una buena acción sin buena intención no añade ninguna joya a tu corona. O sea que él fue a hacer su trabajo, pero él no tenía ninguna buena intención. Eso pasa a veces con nosotros. Dice el señor Fillmore que el que hace algo bueno, la persona a la que tú se la haces es bendecida por lo que tú le haces, pero tú no logras absolutamente nada. Entonces, acá. Esa es la enseñanza número 4, la intención. Dice el señor Fillmore, cualquier persona con un fuerte sentido de justicia humana puede verse en el dilema en que se vio Jonás. O sea, es que tú no quieres cooperar para que alguien sea exonerado de culpa. Porque tu sentido de justicia es tan fuerte que tú no entiendes que otra cosa que esa persona merece es solamente castigo, es solamente condenación. Entonces él dice que tenemos que estar alerta, porque nosotros, las personas no espirituales, pero sí religiosas, y el espacito, es el caminito entre la espiritualidad y la religiosidad es sumamente corto. A veces la persona más espiritual se comporta como una religiosa cuando juzga y condena cualquier actividad de otra persona que no está en su misma línea. Entonces el señor Fillmore dice que tenemos que estar bien alerta para no cruzar eso. Jonás fue y cumplió su misión, pero no la cumplió por amor como lo hacen los hijos, sino por obligación como lo hacen los esclavos, y con la intención de que su prédica no tuviera
éxito. Él no quería que ese pueblo tuviera esa segunda oportunidad. Así que él va y predica, y para su enojo el pueblo se arrepiente. Dice que hasta los animales, dice, hicieron ayuno y hicieron eso que se ponían la ceniza encima. Dice, todo el mundo se arrepintió. Y cuando Jonás vio que su prédica tuvo éxito, en lugar de alegrarse, pues se puso más bravo. Sus lastres salieron más a flote. Y dice que subió a lo alto de la ciudad y se sentó allí con la esperanza de que pasara algo. ¿Qué él quería, qué esperaba que pasara? Que esa gente metiera la pata y que antes del tiempo pues cometieran un error y no fueran salvados. Así se sentó él en la parte alta de la ciudad, y allí le daba el sol, le daba la brisa caliente, o sea, dispuesto a morirse. Pero Jehová Dios, que le está viendo la intención, le manda una calabacera, una mata de calabaza. Y entonces él se queda allí y la mata crece y él se siente muy feliz por la sombrita que le estaba dando la matica. Pero sigue esperando, no está contento. Pero Jehová Dios dispone que 24 horas más tarde un gusano vaya y se coma la matica. Y cuando Jonás vio que aquello que le daba sombra se había comido un gusano, y aparte de eso de que Nínive seguía en pie de arrepentimiento, entonces fue que él se molestó. Y Jehová Dios se le para y le dice, que usted está muy enojado. Dice, estoy enojadísimo, enojadísimo. Dice, ¿pero por qué? Y él le dice, mire lo que él le dice. Estoy enojado, vamos juntos, porque tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia. Eso le dijo Jonás a Jehová. Me quiero morir. Estaba en el último punto de la depresión. Se quería morir. Y Jehová Dios le dio la lección más maravillosa que nosotros podemos recibir hoy día y en este tiempo. Mire qué le dice Jehová Dios. Tuviste lástima de una calabacera que tú no sembraste, que tú no ayudaste a que creciera, que tú no hiciste nada por ella. Sin embargo, te molesta porque yo tuve lástima de un pueblo de más de 120,000 personas que vivían en ignorancia, que no sabían distinguir su mano izquierda de su derecha. La comparación. Señores, dice ahí, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hay muchos animales. Y ahí termina la historia. ¿Qué pasó con Jonás? No lo sé. Ahí se acabó. Enseñanza para nosotros. Los no cristianos consideran de esa historia, ya se lo he ido diciendo en el camino de lo que hemos estado hablando, ciencia ficción. Tipo que vivió en la barriga de un pez por 3 días y 3 noches y salió de ahí enterito, sin ni siquiera una quemadura provocada por los ácidos. O sea, la gente, esos son los no cristianos. Los cristianos prefieren no tratar mucho el tema. Nos quedamos en la lección de lo que la desobediencia puede acarrearle a un cristiano y en el maravilloso milagro, ¿no?, de la sobrevivencia, y también se centran en sí en la obediencia al llamado. Nosotros como cristianos metafísicos que vemos más allá de la letra, que no nos quedamos en el blanco y negro, sino que buscamos la enseñanza y lo que simboliza, porque sabemos que la Biblia es la historia de nuestro ser como seres espirituales. Vamos un poquito más lejos y de ahí vienen estas enseñanzas. La primera me la da el señor Fillmore, o nos la da el señor Fillmore. Dice el señor Fillmore que un verdadero profeta,
Una persona que tiene comunión e intimidad, que reconoce la presencia que es Dios en él, debe aprender a mirar con los ojos de Dios. Debe ver el bien en aquellas cosas, en aquellas personas que aparentemente no lo están expresando. Y él dice que debemos hacerlo porque si la oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros amamos y nos compadecemos de los pecadores, de las personas que se equivocan, de la gente que yerran, entonces oramos y dice que el que sufre puede obtener perdón y que el que está triste puede recibir compasión divina. Si nosotros miramos con los ojos de Dios, nosotros seremos capaces de ver cómo las consecuencias del mal desaparecen. Por eso aquí en Unity te decimos, no hable de lo que está mal. Ya lo estás viendo, quizás lo estás experimentando. Entonces, ¿qué sentido tiene que donde quiera que llegues, le hables a todo el que quiera oírte de lo mismo? Segunda enseñanza, no resistir. Lo que se resiste, vamos a aceptar. Vamos a aceptar que lo que tiene que pasar, como dice la reverenda, faltar no puede. Entonces vamos a tomar la decisión de no hacer resistencia. Vamos a dejar nuestros gustos y nuestros disgustos que son malos. Es que cuando recibimos una misión para hacer algo y nos mandan a que no me gusta ese lugar, que por ahí hay muchos tigres, que por ahí hay mucho asalto, siempre buscamos excusas. Vamos a dejar los gustos y los disgustos recordando que cuando Dios manda, respalda. ¿Okay? Número 3, cuando tomamos la decisión de fluir, entonces somos capaces de reconocer que no tiene sentido hacer resistencia ni negarnos, porque los propósitos de la divinidad van a cumplirse. Ya lo vieron en Jonás, no importa todo lo que él hizo, le tocaba ir a Nínive. Y le digo Jonás porque no le quiero recordar lo primero que le conté acerca de mí, ¿verdad? Entonces, vamos a el punto 5. No permitas que tus creencias, resultado de tu experiencia o tus creencias heredadas de la cultura de la raza, te hagan olvidar la verdad que está en tu corazón. Las creencias de Jonás, por experiencia y por vivencia en relación al pueblo de los ninivitas, fueron los que le hicieron olvidar una verdad que como profeta él sabía muy bien y que reconoció en la cima, ¿no? Cuando dijo, aquí en el fondo tú me escuchas y tienes compasión de mí. Número 6. Número 4, oración eficaz. La oración eficaz siempre va a depender de nuestra actitud. Lo que dice el Señor firme, o sea, si yo oro por salud, pero yo creo en la enfermedad, no va a haber cambios. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué puede? Lo que él dice, ¿cómo lo dice? No. Nuestra oración no tiene que ver con el sentimiento ni lo bonita que sean nuestras palabras, sino con lo que nosotros expresamos. Creo en prosperidad, entonces yo puedo orar por prosperidad porque yo sé que es algo que va a manifestarse desde el momento que yo lo reclame. ¿Okay? Entonces, 6, deja de juzgar y perdona. Somos dados, y eso es lo que nos dice el Señor firme, y una de las enseñanzas más grandes de esta historia, dejemos de juzgar a los demás. Todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo como tiene que hacerlo de acuerdo a su estado de conciencia. El trabajo nuestro es, si esa persona no está haciendo o no está actuando de acuerdo al principio divino que yo reconozco en mí, yo comparto mi luz, que eso fue lo que le dijeron a Jonás, simplemente. Ve y dale un mensaje, dale de lo que tú tienes. Pero él no quiso. Entonces, vamos a dejar de juzgar y vamos a perdonar, porque dice el Señor firme, cuando somos capaces de ver el Cristo en el transgresor, las
consecuencias del mal desaparecen y el bien se establece. Número 7, obedece por amor a Dios. No hagamos las cosas como esclavos, por obligación. Me toca porque me toca porque amo a Dios. Dice el Señor firme, si amamos a Dios primero, vamos a ser capaces de amar a todo lo que sabemos. Es una manifestación de Dios. La número 8, deja que tu luz alumbre y ayude a otros a recordar lo que ya recordaste. Vamos a permitir que eso que recordamos pues fluya y vamos a inspirarnos por amor a la presencia de Dios, a compartir esa verdad con las personas que nos rodean. Vamos a compartir la palabra diaria, vamos a hacer afirmaciones, vamos a compartir afirmaciones, vamos a entregársela a las personas, vamos a orar por las personas, vamos a hacer un trabajo, vamos a cumplir con nuestro llamado. Señores, nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros estamos aquí para permitir que la luz que somos fluya y se expanda. Vamos a hacerlo porque aquí es el lugar y ahora es el tiempo de despertar al Jonás que vive en nuestra nave y decirle, oye, no importa si te gusta, no importa si no te gusta, no importa si lo entiendes o no importa si no lo entiendes, levántate que te toca ir a Nínive. Y Nínive no es otra cosa que el centro de operaciones de este mundo material. Nos toca hacer un trabajo. Escuchemos ese llamado. Aunque el mismo nos saque de nuestra zona de confort, aunque el mismo no sea lo que nosotros creemos que nos merecemos, vamos a cumplir y a obedecer nuestro llamado. Vamos a hacer el trabajo que nosotros sabemos estamos destinados a hacer. Y no hablo de destino, de destinación como destino, sino como meta. ¿Ok? Vamos a recordarle eso a nuestra parte humana. Vamos a rendir nuestra voluntad y vamos a permitir que sea la voluntad de la divinidad de nosotros la que se exprese. Recordando que nuestro trabajo es encargarnos de ser obedientes y el trabajo de la divinidad es aplicar justicia. No intercambiemos papeles con ella. No tratemos de hacer justicia y no obedecer, sino todo lo contrario. A Dios, a la ley, le toca ver lo que va a hacer con eso. A mí solamente me toca perdonarlo y orar para ver el bien en esa persona que ha transgredido la ley. Ahora quiero que juntos hagamos esta maravillosa afirmación. Como vieron, los lastres están en nosotros, son 111, ¿sí? Tenemos el resentimiento y el odio, el enojo y el miedo. Esos 4, uno estaba estaban en Jonás. Entonces vamos a decir juntos, a la cuenta de 3, el resentimiento, a la cuenta de 3, vamos, 1, 2 y 3. Ese fue un ensayo, porque ese perdono y soy libre no soy yo con poder, pero para nada. Porque como estoy leyendo, perdono y soy libre, perdono y soy libre. No, vamos a decirlo con poder. O sea, sabemos que cuando perdonamos nos liberamos, ¿sí? Vamos a decirlo juntos, ¿sí? Vamos de nuevo, pero ya no ensayo, sino de verdad, oye, con su corazón. Piensa en aquella persona, piensa en aquella situación, en aquella experiencia que usted sabe que tiene que perdonar, que tiene que soltar, que tiene que dejar ir. Y siéntase libre, experimente la libertad que solo el perdón puede regalarnos. ¿Lo hacemos juntos, sí? Cuenta de 3. 1, 2 y 3.
Gracias Dios, aleluya. Dios los bendice. Gracias Dios. Gracias Dios. Y ahora sí, vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos.